Mi nombre es Alexandra Zamora y quiero darte una muy cordial bienvenida a tu canal. También quiero invitarte a que te suscribas y le hagas clic a la campanita, pero además que nos acompañes en el estudio que hoy vamos a tener de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del verso 10 al 14. Así que acompáñanos. 14. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a estar viendo este texto. Empecemos con el verso 10. Dice, Él que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Vamos a ver el 10 primero. Es diferente, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. O sea, aquí Juan está recordando, está contando la historia y les está diciendo que el que era la luz, que es Jesucristo, ya estaba ahí en el mundo, ya había venido. Es diferente, es diferente rechazar la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, es diferente decir, bueno, yo no entiendo lo que se refiere al Antiguo Testamento, que haberlo conocido, que haber visto a Jesús, estar ahí, no es lo mismo decir, no entiendo lo que dijeron los profetas, todas las señales que apuntaban al Mesías y todas las profecías del Antiguo Testamento, no las entiendo, no las acepto, las rechazo, que rechazar al Mesías mismo con toda la luz que él trajo. Y eso es lo que Juan les está diciendo. O sea, aquí estaba la luz y ustedes no lo conocieron, no lo pudieron ver, no lo identificaron, a pesar de que él traía consigo toda la luz. Toda la luz, ¿por qué? Porque era todo el cumplimiento de las profecías, porque hizo todas las señales que hizo en presencia de ellos, porque todo lo que era Jesús, desde su nacimiento, desde cómo nació, desde dónde nació, desde cómo murió, absolutamente todo era el cumplimiento de profecías. Ya todo eso arrojaba suficiente información. Además de que Él por sí mismo traía la luz, además de que el Espíritu de Dios quedó cuando Él resucitó. Y Juan les está diciendo, ok, les está diciendo, la luz ya estaba aquí, pero no le, el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. O sea, aquí estuvo el que creó el mundo, el cosmos, y no lo reconocieron. Entonces, imagínense a esta población, a este grupo de personas que están escuchando y Juan les está hablando de esta manera. O sea, aquí estuvo el creador del universo, estuvo por aquí caminando en estas tierras. Él creó el universo, pero no lo reconocieron, no creyeron en él. Ahora, luego nos dice, los suyos no lo reconocieron. Jesús no estaba, no fue que Dios se hizo hombre y fue a Egipto o fue a, no sé, a Roma, a Grecia, a Italia, no. Dios se hizo hombre y fue a su gente, a la gente con la que siempre habló en el Antiguo Testamento, a la gente que él formó, a un pueblo que él constituyó, que él construyó, con el que él venía hablando y al que él venía guiando en todo el Antiguo Testamento. Si no, no es que Dios cuando se hizo hombre decidió aparecerse a un grupo que nunca había oído hablar de él. No, se apareció y llegó y nació hecho hombre en un grupo que se suponía que debían de conocerlo, que además lo estaban esperando.
Además, estaban profetizando, como estaba Juan el Bautista, y como les comenté en otra oportunidad, que habían otros profetas también que estaban hablando ahí de Jesús. Entonces, es una situación bien particular. Jesús vino entonces a hablarle a su pueblo. El Salmo 135:4, lo leo para ustedes. El Señor escogió a Jacob como su propiedad, a Israel como su posesión. Si eran bien escogidos, estaba bien claro a quién venía Dios a hablarle en primera instancia. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios, un pueblo que había sido consagrado para Dios. Dios, te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Eso dice Deuteronomio del pueblo de Israel, para que fuera su posesión exclusiva. Éxodo 19:5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Eso dice Éxodo. O sea, montones de veces en el Antiguo Testamento Dios hablaba a su pueblo, hablaba de su pueblo, explicaba cosas de su pueblo. O sea, era un pueblo que definitivamente tenía que entender de lo que estaba pasando cuando Jesús aparece y dice que Él es el Hijo del Hombre. Por lo menos debió haber habido una respuesta, un interés por saber cómo lo tuvo Nicodemo o como lo tuvieron algunos que cuando sigamos avanzando ustedes van a ver que algunos de los líderes del judaísmo se acercaron a Jesús y sí tuvieron oídos espirituales, algunos de ellos. Lo vamos a ver cuando sigamos leyendo la historia o cuando tú leas el Evangelio, que algunos de Ale, los líderes, una pregunta. sí, Los entendidos como usted en este tema, yo creo que yo lo conversé con usted alguna vez. ¿Cómo justifican que Dios y Cristo se hayan enfocado netamente en el pueblo de Israel y no, por ejemplo, en las Américas, donde estaban los indígenas de su momento, o en, no sé, pues en Australia, donde estaban los nativos de ese momento también? ¿Cómo se pretendía que la palabra llegue a estos lugares tan remotos tan rápido? Porque se demoró de pronto cientos o miles de años en llegar a estos otros pueblos. esta es una explicación corta, pero buena, creo suficiente para este estudio. Dios llama a un hombre que se llama Jacob y Jacob tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos se convierten luego en las 12 tribus de Israel. Cuando hablamos de una tribu, estamos hablando de una ciudad. Hablamos de miles de personas. Ahora, ¿por qué Dios escoge por qué Dios construye un pueblo? Dios construye a un pueblo partiendo de Jacob, porque la intención de Dios es a través de ese pueblo llevar y hablar de él en todos los demás pueblos. Esa es la intención por la cual Dios escoge al pueblo de Israel. Él forma al pueblo de Israel. Él lo hace a su manera. Él le da los preceptos, le da los estatutos, le da todas las cosas, lo forma de acuerdo para que puedan ser luz en el Antiguo Testamento y a través del pueblo de Israel darse a conocer, que el pueblo lo presentara a las demás naciones que existían, por decirlo de alguna manera. Pero en lugar de que Israel hiciera ese trabajo, lo que sucedía es que cuando Israel se acercaba a otro pueblo, se contaminaba con el paganismo de ese pueblo, en lugar de mantener la ética que Dios les había entregado. Entonces el pueblo de Israel más bien terminaba contaminado. Entonces entraba otro proceso para limpiarlo, para que se volviera a santificar, se volviera a apartar, volviera a vivir como Dios quería que viviera. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que cuando Jesús viene aquí a la tierra, Jesús viene a destruir el etnocentrismo. Jesús viene a romper con las barreras de que el Evangelio es para un solo grupo geográficamente hablando. Y viene a decir que el Evangelio
es para todas las personas y por eso vamos a encontrar a Pablo hablando de que ya no existe ni negro, ni blanco, ni mujer, ni hombre, que ya no existe ni griego, ni esclavo, ni judío, ni libre, sino que todos somos iguales para Dios. Sí, entonces el Evangelio se sale del pueblo de Israel en Jesucristo y para llegar a todas las naciones de la tierra. Y luego viene la gran comisión cuando Jesús asciende, que se vuelve y dice que el mandato, lo que yo les expliqué, que es la gran comisión, es que ahora nosotros llevamos este Evangelio a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, los indígenas, los australianos, los chinos, los marroquíes, a todas las personas. Y también lo encontramos en Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos y todo lo que hay adentro. O sea, todos los grupos étnicos son amados por Dios. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso Dios empieza con el pueblo de Israel, pero nunca es la intención de Dios que el Evangelio, las buenas noticias queden en un pueblo geográficamente hablando. Siempre fue la intención de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la vez pasada, como lo acaba de decir Jaime, la vez pasada estuvimos estudiando los textos bíblicos donde Dios desde el Antiguo Testamento hablaba de las naciones. O sea que no fue que cuando llegó Jesús a la tierra, Dios se hizo hombre, los judíos no creyeron en él y lo crucificaron. Entonces Dios dijo, ok, bueno, ¿qué hago? Estoy en problemas. Oh, voy a llamar a los gentiles y ahora les voy a hablar a los gentiles. Dios no fue, y que yo les dije a ustedes que no somos ciudadanos de segunda clase, que esa fue la frase que usé, para decirles que siempre estuvo en el plan de Dios, que el amor de Dios llegara a todas las naciones de la tierra. Y eso llegaría en Jesucristo. Parte de la parte más importante de qué vino a ser Jesús fue a romper con el etnocentrismo para que el evangelio se saliera de un grupo étnico y se esparciera por todas las naciones de la tierra. Desde el momento mismo que Jesús asciende a los cielos, en el momento antes ya de desconectar su piecito de la tierra, por decir de alguna manera, en la resurrección, lo último que él dice es, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el mandato era exactamente la preocupación de Jaime, hijo, ¿no? Que el evangelio fuera a todas las naciones. Y desde ahí el evangelio empezó a rodar por todas las naciones. Y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy. Yo por lo menos me dedico tiempo completo a eso, a llevar el evangelio a donde no ha llegado. Mi especialidad, mi tiempo, toda mi vida está consagrada en eso, en que el evangelio llegue al que no lo ha escuchado. Mucho más, aunque sí trabajo y sirvo a Dios edificando la iglesia, dando seminarios, capacitando, etcétera, pero todo eso lo hago con el propósito de que de ahí salgan personas que quieran ir a llevar el evangelio a donde todavía nunca ha sido escuchado, donde no hay Biblia y donde el nombre de Jesús ni siquiera se conoce. Que todavía hay por lo menos en el mundo 5,000 grupos étnicos que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo. Hay por lo menos 3,000 que no tienen la Biblia en su idioma y que ni siquiera saben que existe la Biblia. Entonces todavía esos grupos nos faltan para llevar el evangelio. Pero sí, la razón era porque tenía que crear un pueblo y decidió crearlo en esta región del mundo. Ujú. Posiblemente un día, Jaime, vamos a entender por qué no empezó en América, por qué empezó en el Oriente. Ujú. Ok, entonces, gracias por la pregunta, Jaime. Muy importante porque de alguna forma aclara y todos volvemos a recordar esa parte tan importante de por qué Dios creó a un pueblo para a través de él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando rompió el etnocentrismo? Eso es importantísimo entenderlo en este caminar con Dios. Entonces, hablábamos de que el éxodo, que era lo que estábamos hablando, eh, Dios habla de que él tenía un pacto con ellos. O sea que por todo lado había información de que Dios había escogido a este pueblo de Israel con un propósito. Pero cuando Dios se hace hombre y viene a la tierra, no lo pueden reconocer, no lo pueden ver, a pesar de que Él era la luz. O sea, Él era Dios, pero Él era la vida, pero Él era la luz también. O sea, Él iluminaba.
Cuando Él está, las cosas son iluminadas. Un mundo y gente creada por Él no lo reconoció ni lo recibió. Y este rechazo, si ustedes recordarán, se origina en el liderazgo. Recuerden que no era el pueblo el que lo rechaza. Recuerda que eran los fariseos, eran los líderes, eran los sacerdotes de la época judíos los que lo rechazan, los que lideran a la gente. La gente está como viendo a ver qué es lo que estos van a hacer, qué es lo que va a pasar. Y esto nos debe de llevar a todo un cuestionamiento, ¿verdad? De que no necesariamente porque somos líderes, necesariamente vamos a entender y a ver la profundidad o a poder entender las cosas y los misterios de Dios. Y esto lo digo porque puede que algunos de nosotros se nos levanten preguntas, preguntas muy válidas de, pero ¿y por qué el liderazgo no de eso? ¿Pero por qué el liderazgo hace eso si yo me estoy encontrando en la Biblia que esto es de otra manera? Pero ¿y por qué yo me encuentro en la Biblia esto? Pero ¿y por qué yo conozco liderazgo que lo maneja diferente? Entonces, nuestros ojos no pueden estar puestos en el liderazgo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la Biblia, sobre todo hoy que ya ustedes la están conociendo y la están conociendo a profundidad. Ahora, cuando llegamos al verso 12, dice, más, ¿a cuántos lo recibieron? O sea que sí hubo unos que lo recibieron. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué profundo! Más a cuántos lo recibieron, o sea, no fue a todos. A los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que lo que nos da el derecho de ser hijos de Dios es recibirlo. Es creer en su nombre, creer en lo que hizo. Y vamos a ver un poquito de palabras acá, las vamos a desgranar. Sí, que lo que hacemos nosotros en este estudio es como una mazorca de maíz. Imagínense una mazorca de maíz. Yo lo que trato de hacer con ustedes es granar la mazorca por granitos para que ustedes puedan entender mejor, porque mi esperanza es que al estudiar nosotros el Evangelio de Juan aquí en grupo, pues llegará el día donde usted abre otro evangelio, otro libro, y mucho de esto le va a iluminar, mucho de lo que usted está estudiando y aprendiendo hoy le va a iluminar para entender el resto de la Biblia, pero muchísimo. O sea, no es solo que usted va a entender el Evangelio de San Juan, es que a través del Evangelio de San Juan saldrá como una linterna para cualquier libro que usted empiece a estudiar. Porque hay mucho principio, porque hay mucha palabra, porque entonces usted pensará en el contexto, porque entonces usted asociará ideas, porque entonces usted se va a imaginar, como yo les estoy ayudando a imaginarse lo que estaba pasando. Todo esto nos va a ir arrojando luz. Y por ejemplo, aquí dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Bueno, nos encontramos con una palabra clave acá, nombre. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué es el nombre? A los que creen en su nombre, o sea, sí, a los que creen en Dios, nombre, y ya. Vamos a ver si es eso o no. El Salmo 27 dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. O sea, estos confían en carros de guerra, hoy podríamos decir estos confían en tanques de guerra, aquellos confían en los corceles, bueno, estos confían en el dinero, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor. Eso nos dice el Salmo. Salmo, Antiguo Testamento, muchos años antes de Cristo. Ya ahí se hablaba del nombre. Y Juan aquí en el verso 12 también está hablando del nombre. Sí, el nombre tenía un gran sentido y una gran profundidad en aquella época. El nombre, por ejemplo, el nombre de Juan, recordarán ustedes que Juan significa regalo de Dios. Sí, el nombre tenía un significado. Vamos al verso 13. Dice, estos no nacen de la sangre. O sea, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Wow, eso nos tiene que iluminar. O sea que no todos son hijos de Dios, primeramente. Lo primero que yo me pregunto, entonces, ¿que no todo el mundo es hijo de Dios? Pues no, de acuerdo a este texto bíblico, no todos son hijos de Dios. Y vamos a seguir estudiando un poquito más, a ver qué más nos dice. Estos no nacen de la sangre, dice el 13, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios.
Entonces, tú no naces por una herencia, de acuerdo a esto. No viene de la sangre. No viene de la sangre, o sea, no es genético. Usted no lo transfiere, no es hereditario, no es algo que usted le puede pasar a su hijo, no es algo que usted le puede pasar a su hija. Si la salvación no es algo que le pertenece a un ser humano y que uno se lo puede heredar a los hijos o a los nietos, tiene que venir de la relación de esa persona con Dios. No viene por herencia, no viene por esfuerzos personales, no viene por algo que uno pueda hacer. No, no viene por algo que yo pueda lograr, no es algo que yo puedo comprar, no es algo que yo puedo pagar, no es algo que yo puedo lograr a través de mutilarme el cuerpo o a través de lacerarme o a través no sé, de estar hincado de rodillas 40 días hasta que se me abran las rodillas. No, no viene a través de esfuerzos humanos ni esfuerzos personales. La salvación es gratuita, como lo estudiamos un día que cuando estudiamos el tema de la salvación en Efesios 2, 8 y 9, es por gracia, es un don de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo la compré, yo la gané, yo la conquisté, o yo soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, yo soy tan buena persona, yo soy tan correcto, yo soy tan ético que yo merezco ir al cielo. No, no hay nadie, por más bueno que sea, que merezca el cielo. La única forma de entrar al cielo es creyendo que Jesucristo, que Dios se hizo hombre en Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos. Es creyendo en Él, es confesándolo. Y hasta dice la Biblia que debemos confesarlo, o sea, porque hay una palabra creadora. Entonces, no es por el trabajo que alguien pueda hacer. Usted puede rezar por mí toda la vida. Usted puede hacer muchísimas cosas por mí, pero todo lo que usted haga no me mete a mí un poquito más adentro del cielo. O sea, que no se nace hijo de Dios sería una pregunta clave aquí que uno se puede hacer. ¿No somos naturalmente hijos de Dios? O sea, ¿no nacemos todos hijos de Dios? No, no somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero el Hijo de Dios es aquel que reconoce que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Los judíos decían, pero somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. Usted lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento, que ellos le decían, de nuestro padre Abraham. Sí, pero ahora tenían que creer en Jesús. Ya todas las promesas del Antiguo Testamento, ahora que Jesús había venido, tenían que creer en Él. Ahora, ¿es salva la gente que creyó en Dios en el Antiguo Testamento? Sí, ajá, dice la Biblia que son salvos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Dios y en la promesa de que vendría un Mesías. Entonces, los que hayan creído en Dios y en la promesa de que vendría un Mesías, ellos tenían la salvación, un Noé, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un José, un Daniel, un David, una Esther, una Débora. Sí, ellos creyeron en la promesa de que vendría el Salvador del mundo. Los profetas, sí, y todos los que hayan creído. Y la Biblia dice que todos los que creyeron antes de la venida de Jesús, cuando murieron, hubo un lugar especial para ellos. Y no pudieron entrar a ese lugar sino hasta que vino Jesús. Pudieron entrar al cielo. Ellos estuvieron en un lugar hasta que Jesús murió y resucitó. Entonces ellos pasan al cielo. Porque nadie puede ir al cielo hasta que Jesús viniera. Creado por Dios o hijo de Dios. Entonces, ¿somos criaturas o somos hijos? Y voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Yo vivo acá en una comunidad donde hay varias familias en este edificio. Entonces, yo vengo y hago una cena. Y les digo a todos que este sábado yo voy a preparar una cena para toda la comunidad. Pongo unas mesas en el parqueo, alisto las mesas y traigo una comida espectacular para todos. Y hay una mesa servida deliciosa para todos. Reciben la invitación, las personas empiezan a llegar y algunos se acercan y dicen, wow, qué espectáculo, qué es esto tan delicioso, pero qué maravilla, pero qué rico, ¿me puedo sentar? Claro, siéntate si la cena es para ti. Y se sienta con toda la familia.
Bueno, y viene otra familia por allá. Oye, pero ¿qué es esto? Qué rico, Alexandra. Y lo hiciste para nosotros. Sí, por favor, siéntate. Ay, nosotros vamos deprisa. Prefiero que no. Muchísimas gracias de todas maneras. Bueno, de allá viene otra familia y esa familia se sienta y dicen, bueno, sí, está muy lindo todo y delicioso, pero no creo que vamos a comer. Y hay otra que viene y se sienta y dice, no, yo sí quiero y empiezan a comer. Y luego otra empieza a comer, y luego otra empieza a comer, y aquello se llena de gente, y luego otro dice, no, yo voy deprisa, tengo mucho que hacer. Bueno, ¿y cuál es el reino de Dios? Es para todos, pero no todos se sientan a la mesa a comer, pero es para todos. Entonces, aun cuando uno habla de Cristo a la gente, puede que haya mucha gente que no quiere con Jesús y no va a querer con Jesús. Entonces, la cena es para todos, la cena que yo hice, pero no todos se sientan a la cena, a cenar. De la misma manera es el reino de Dios, el amor de Dios es por todas las naciones, pero no todas las personas van a reconocer y a creer que Jesús es el Hijo de Dios y requiere un poco o mucho de fe. ¿Por qué? Porque antes de que uno reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, lo tiene que hacer por fe. No es que uno ha sentido nada. Muchas veces uno ni todavía conoce la Biblia porque no tiene interés en la Biblia, no le parece interesante. Entonces, creer en Jesús por fe, sin ver y sin sentir, sin tener los sentidos listos para creer, y hasta después de que uno creyó en Jesús, entonces viene el sentimiento, viene el reconocer y viene, empieza uno a ver, empieza la luz a iluminarte, empiezas a entender, empiezas a tener hambre de Dios, empieza a ser transformado tu carácter, quieres leer más la palabra te alimenta y continúa transformándote y cada día es más obvio y más claro para ti esta gran verdad del reino de Dios, porque cada día hay más luz en ti, porque la palabra trae la luz. Entonces, esto es lo que hace que una persona sea un hijo de Dios, es el creer que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y lo voy a leer para ustedes hoy. De hecho, les voy a pasar el texto para que lo lean porque creo que es importante que lo lea cada uno. Ahora, hablando y contestando un poco la pregunta de Jaime Padre, cuando observamos el mundo en la naturaleza, significa tener un encuentro cara a cara con Dios. La naturaleza da testimonio de Dios. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Eso es un orden. Los planetas tienen un curso a seguir. Después del verano viene el invierno. La noche le sigue al día. Para la procreación se necesita un hombre y una mujer. Las mareas del mar tienen su propio ritmo. Hay tantas estrellas en el cosmos como granos de arena en las playas. Y a pesar de eso, el tránsito allá arriba en el universo tiene su propio curso y transitan en orden. De vez en cuando vemos que cae un meteorito, pero no estamos todo el tiempo viendo para arriba a ver qué es lo que nos va a caer encima. Entonces, cuando nosotros miramos al cielo, honestamente, vemos a Dios. Cuando vemos la naturaleza, vemos a Dios. Por tanto, hay una mente superior y eso nos lleva a Dios. Y ahí es donde yo creo firmemente que Dios ha sido revelado a muchos indígenas, a muchos grupos, a través de la naturaleza. Y no soy yo quien para decir quién es salvo, quién no es salvo. Honestamente, no lo sé. Sí sé que debo cumplir con el mandato de ir a todas las naciones y predicar este evangelio. Y que en mi corazón yo siento que debo ir a los que tienen menos poder de accesar al evangelio. Porque hay ciudades y lugares donde la gente tiene el poder de accesar en la computadora y de alguna forma la imagen de Jesús no es totalmente ajena, aunque estén muy lejos. Y que claro, cada persona pues tiene un llamado diferente y hay que respetar todos los llamados. Les quiero leer este Romanos 1
20 al 27. ¿Lo pueden buscar ahí, por favor? Y yo lo leo para ustedes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Leo de nuevo. Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, es muy visible que Dios existe por medio de lo que está creado, de modo que no tienen excusa. Eso dice Romanos. Romanos lo escribió Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Aquí Pablo repite lo mismo que dice Juan. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se convirtieron en necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando de todo lo que es la idolatría. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible y la hicieron en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el Antiguo Testamento adoraban un becerro cuando traicionaban a Dios. ¿Sabías tú que cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, como duró mucho tiempo, el pueblo abajo se enojó y le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, que les hiciera un becerro como el que adoraban los pueblos del lado? Y cogieron todo el oro de la gente, los aretes y las pulseras y todo lo que habían sacado de Egipto, que Dios les había dado en Egipto, y lo convirtieron en un becerro y adoraron el becerro. O sea, habían visto a Dios durante todo el trayecto, habían visto las plagas de Egipto para que los dejaran ir. Y en un momento dado que Moisés sube y que no baja, pues sencillamente quieren adorar algo y crean un becerro de oro y lo crean y lo adoran. Y cuando Moisés baja, se encuentra el pueblo adorando un becerro de oro. O sea, a uno le parece como que qué locura, pero en realidad nosotros aquí también adoramos becerros de oro cuando no conocemos al Señor. Tal vez no es un becerro de oro literalmente, pero adoramos cosas, adoramos imágenes. Dice, y por haber hecho eso, dice que Dios los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Para los que estudiaron conmigo Gálatas, cuando vimos las obras de la carne, la palabra inmundicia les va a parecer familiar. Se refiere a cosas lasciviosas en la mente. Dice, los entrega inmundicias a concupiscencia en sus corazones, de modo que se deshonran hasta sus propios cuerpos. O sea, empiezan a hacer cosas con sus cuerpos, físicamente hablando, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador de las criaturas. Y aquí podemos hablar del hinduismo, por ejemplo, con todo el respeto de mis amigos hinduistas, a quienes amo mucho, pero que adoran un ratón o adoran una vaca o adoran un elefante, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí lo tienen en Romanos, lo pueden leer cuando quieran. Romanos capítulo 1 lo pueden leer en algún momento. Pero esto nos dice la Escritura, ¿qué pasó? Por causa de traicionar a Dios. Porque ¿qué es la idolatría sino traición? ¿Qué es la idolatría sino una obra de la carne?
¿Qué es la idolatría? Si no es decirle, no quiero nada contigo, yo me voy con los ídolos. Yo prefiero adorar esta imagen. Yo prefiero adorar un ratón. Yo prefiero adorar una figura humana. Yo prefiero adorar lo que usted creó que a usted que lo creó. Y aquí toca pues esta parte de la idolatría que es tan sensible y tan de nuestros pueblos, porque de alguna manera nosotros venimos de un trasfondo eh, de mucha idolatría. Y dice el verso 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. De nuevo, miren qué interesante. Juan vuelve con el tema de logos del verso 1, del 1:1. Aquí está en el 1:14. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito. Es que no es a un hijo más como tú y yo, es al Hijo unigénito. Es un lugar de hijo diferente, lleno de gracia y de verdad. Dios vino a vivir a nuestro vecindario. Cuando Dios se hace hombre, Dios viene a vivir a nuestro vecindario. Dios viene a vivir aquí en la tierra, viene a comer, viene a sentarse en una mesa, viene a ponerse sandalias, viene a ponerse una túnica, viene a reírse, viene a ser carpintero, viene a ser como tú y como yo. O sea, a ver si nos era claro que Él era Dios. O sea, Dios hace todo ese esfuerzo para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos creer. Y aún así nos es difícil. Y nosotros tenemos todos los testimonios del Nuevo Testamento que son fidedignos, que los estudiamos, que lo probamos, que los que somos maestros de la palabra hacemos el esfuerzo para que la gente vea que no son historias ni leyendas, que es verdad. Y aún así nos cuesta poder ver que Dios se hizo hombre. Y las consecuencias de no verlo son funestas. Son funestas, son muerte eterna. No es cuestión de que te mueras. Dejar este cuerpo no es nada comparado con la muerte eterna. El foco de la humanidad es el miedo a morirse con el virus, es el miedo a morirse. Morirse es lo de menos. Morirse es lo de menos. Todos nos vamos a morir. Es qué pasa con nosotros después de la muerte. ¿Viviremos una eternidad de muerte eterna? ¿O viviremos una eternidad de vida? Los humanos somos eternos para vida eterna o para muerte eterna, pero somos eternos. Luego viene la palabra gloria, dice contemplando su gloria, la gloria que corresponde al unigénito Hijo de Dios. La palabra gloria se refiere a la presencia visible de Dios, que está en el Antiguo Testamento varias veces. Éxodo 16:10 dice, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Éxodo 24:16, cuando entregaron los 10 mandamientos, la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte por 6 días. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor habló a Moisés. O sea, Moisés tuvo que estar ahí 6 días y solo la nube estaba, la presencia de Dios, pero al séptimo día le habló y le empezó a los mandamientos. Y sin embargo, cuando bajó, estaban adorando el becerro. Romanos 8:11, cuando el templo de Salomón dice, y por causa de la nube, estaba el templo de Salomón ya construido. Salomón era el hijo de David y él construyó el templo. Y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto
porque dice que la gloria del Señor llenó el templo de tal manera que no pudieron estar ahí. Me recuerda el día que yo les conté que iba manejando en mi auto a toda velocidad, aquel día que no encontré a Dios en aquel lugar que yo creía que debía de estar. Y una nube resplandeciente me encandiló y yo no pude manejar más. Ezequiel 1:28 dice, el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, dice, caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba, dice el profeta Ezequiel. La luz brilló en el Antiguo Testamento, la luz brilló en el ministerio de Jesucristo y la luz seguirá brillando en la eternidad. Así que Juan nos da varias evidencias de que Dios se hizo hombre. Nos da el testimonio del Padre cuando descendió la paloma en el bautismo, cuando Jesús se bautiza. La paloma desciende tal y como estaba profetizado, porque estaba profetizado. El testimonio de Jesucristo, él mismo, con su vida, con su estilo de vida, con lo que hacía, con su santidad. El testimonio del Espíritu Santo que hoy nos da testimonio, ese que te está hablando hoy en tu corazón, ese que te está haciendo ver y entender y hasta sentir la presencia de Dios, porque Dios es tan generoso que a veces hasta la sentimos. No podemos decir, no la podemos encerrar, no la podemos describir como el amor o como el temor, pero la sentimos. El testimonio de los discípulos. O sea, no fue un discípulo, fueron 500 los que estaban ahí viendo a Jesús subir a los cielos, que no fueron 12, fueron 500. Todo esto para probar el verso 14, que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Entonces, ¿quieres ver al creador del universo? ¿Quieres ver al creador del orden mundial? Bueno, mira a Jesucristo. ¿No tienes a Jesucristo hoy? Bueno, entonces la palabra, porque Jesús es la palabra. Cuando tú tienes la Biblia y lees la Biblia, estás viendo a Dios, estás conociendo a Dios. Tú me estás escuchando hoy y me estás conociendo y estás oyendo lo que creo. Bueno, cuando tú lees la palabra, estás conociendo a Jesús. Y hoy pues tienes este espacio para poder entender un poquito mejor. Pero la Biblia fue creada para que la entiendan todos los seres humanos, aún los que no tienen una persona que les enseñe. Pero ustedes tienen el privilegio de tener a alguien que les enseñe. Entonces pueden ver a mayor profundidad. Nadie se había imaginado que Dios podía tener un cuerpo humano. Para el griego el cuerpo era malo, como hemos hablado en el pasado. Para el griego el cuerpo era malo, era una prisión. Despreciaban el cuerpo. Tenían muy presente la corrupción del cuerpo. Por eso aparecieron las herejías que ya les hablé en los capítulos, en el capítulo, los versos anteriores. El docetismo, que creía que Jesús parecía humano, pero no era. Pero a Juan le interesa muchísimo que supiéramos que era humano, porque si Jesús no fue humano en la tierra, entonces no nos pudo salvar en la cruz. Porque Dios tenía que ser completamente humano para que llevara nuestros pecados en la cruz y nuestras rebeliones. Tenía que ser humano. Ese dolor en la cruz, esa corona de espinas, ese vinagre que le dieron, ese sufrimiento, él tenía que pasar por eso como humano, no como Dios, para poder salvarte a ti y a mí. Por eso es tan importante el defender esa parte de la fe. Porque si no creemos que Jesús era humano en ese momento, no podemos recibir la salvación. Entonces, nos dice la palabra en Primera de Juan, lo vamos a ver en otro momento, pero dice en Primera de Juan, en la carta de Juan, no en el Evangelio, en la carta de Juan, capítulo 4, versos del 2 al 3, dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta, oigan qué interesante, en la primera carta de Juan lo pueden leer. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano
es de Dios. Eso les está diciendo Pablo. Aquí Pablo está tratando con el docetismo, con esa herejía. Y todo profeta que no reconoce a Jesús, que es de Dios, que no reconoce a Jesús, que es Dios, es el anticristo. Y aquí por primera vez ustedes empiezan a familiarizar con la palabra anticristo. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que es del anticristo. La palabra anticristo, la palabra, el prefijo anti, significa en lugar de Cristo. O sea, parece que es Cristo, pero no es. Y es muy interesante, algún día lo veremos, pero anticristo no significa en contra de Cristo solamente, significa en contra, pero también en lugar. Solapadamente es una mitad verdad y una mitad mentira, para confundir. Así es como vendrá el anticristo. Él no va a venir de frente diciendo, vengo en contra de Cristo. No, él va a parecer que es de Cristo. Pero será una mitad verdad y una mitad mentira. ¿Y cuál será? Que no creerá, no creerá que Jesús es Dios. Ustedes han oído que viene y en efecto ya está en el mundo, dice Juan. Cuando tengan tiempo, lean la primera carta de Juan. Luego está la palabra gracia, que también está ahí en el verso 1:14. Es un don inmerecido, algo que nunca podríamos lograr por nuestro propio esfuerzo. Es por gracia, es por un favor inmerecido. Es algo que Dios hace por ti, por mí, pero que no lo merecemos. Nunca lo vamos a merecer. ¿Quién va a merecer entrar al cielo? Nadie, nadie. Los hombres se habían imaginado a un Dios en términos de poder, de majestad, de fuerza, y por eso cuando llegó humilde, amoroso, no pudieron reconocerlo, porque lo tenían en la cabeza como un Dios diferente. ¿Qué problema es cuando uno se ha imaginado que Dios es de una manera y se encuentra en la Biblia que es de otra? También la palabra verdad. Juan 18, el mismo evangelio de Juan, capítulo 18, 36 y 37 dice, mi reino no es de este mundo. O sea que este mundo en que estamos no es el reino de Dios. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo a Pilatos. Esto es cuando ya lo van a sentenciar. Y él está con Pilatos. Los judíos lo llevaron donde Pilatos. Pilatos trabaja para el emperador romano. Pero los judíos no podían matar a nadie en la cruz. Entonces lo llevan donde Pilatos, para que Pilatos dicte sentencia de cruz. Y Pilatos le dice, ¿así que eres rey? ¿Eres tú quien dice que soy rey? Le dice Jesús. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que esté de parte de la verdad va a escuchar mi voz. O sea, que el que no esté de parte de la verdad no lo va a escuchar. Me llama la atención porque Pilatos es el que le pone el título en la cruz, que dice Rey de los Judíos. Pilatos llamó a Jesús 3 veces para que Jesús negara lo que estaba diciendo, para no tener que matarlo. Pilatos les ofrece a los judíos y les dice que en la Pascua, porque todo esto pasa el día antes de la Pascua, recuerden que Jesús es la Pascua, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento que van a matar a Jesús, se está celebrando la Pascua, o sea, se está celebrando la fecha en que Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Y Jesús viene a ser, cuando Dios liberta al pueblo de Egipto, les dice que maten un cordero la noche antes de salir de Egipto y que lo coman entre ellos y que lo compartan y que pongan la sangre del cordero en el marco de la puerta y que así el ángel de la muerte cuando pase y mate a los unigénitos no va a poder entrar a la casa de ellos. Bueno, esa celebración se está celebrando en este momento que lo van a matar, el día antes. Y los judíos, ese día, siempre, el Pilatos les entregaba a un preso, les daba un preso libre, el que ellos escogieran, alguien que había estado, que era de ellos y que estaba preso. Entonces Pilatos, para salvar a Jesús, les dice que si les suelta, que si suelta a Jesús, porque es el día que había que soltar a un preso. Y los judíos le dicen, no, suelta a Barrabás.
que era un ladrón, que era un delincuente. Pilatos entonces tiene que soltar a Barrabás, pero varias veces dice que Pilatos entraba y salía y trataba de hablar con Jesús y le dice, ¿no ves que te quieren matar y yo tengo autoridad para que no te maten? Y Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad, Pilatos, tú no me puedes matar a menos que mi padre te lo permita. Y entonces Pilatos dicta la sentencia, pero Pilatos trató y por eso Pilatos se lava las manos, como diciendo, yo no veo crimen en este hombre. Y de hecho, dicen por ahí que la esposa de Pilatos era creyente. Pero bueno, dicen por ahí. Así que todo esto está pasando acá en esta historia mientras Jesús, por eso es que lo matan y por eso es que le mandan a quebrar los pies a los de la cruz. Cuando están los tres en la cruz, los judíos le piden a los soldados, a Pilatos, que dé la orden que los soldados les quiebren los pies para que ya no puedan respirar más, porque a través del clavo que tienen en los pies, ellos hacen un esfuerzo para respirar y entonces pueden seguir viviendo, pero los judíos quieren que esa noche ya no haya cruz, que no estén ahí, que no se vean en el Gólgota, porque al día siguiente ellos celebran la Pascua. Y para ellos celebrar la Pascua es muy importante y no quieren que haya muerte y que haya ese desorden y ese poco de sangre ahí. Entonces entonces los soldados vienen y le cortan los pies a los dos presos que están al lado, a los dos que están en la cruz al lado de Cristo, para que ya no puedan respirar y se mueren. Y cuando llegan a cortarle los de Jesús, para que Jesús no pueda respirar más, porque es así como se mantienen vivos ahí en la cruz, se impulsan un poquito de los pies, resulta que Jesús ya está muerto y se cumple la profecía de que no le quebrarán ningún hueso. Jesús no solamente entonces nos deja un libro con instrucciones, sino que además nos deja el Espíritu Santo, que es el que hoy nos ayuda a entender, ilumina nuestro entendimiento y pone en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu de verdad, a quien el mundo, dice Juan 14, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y no los voy a dejar huérfanos, dice Jesús antes de subir, sino que yo volveré a ustedes. Y aquí habla de la segunda venida. Jesucristo vendrá por cada uno de nosotros. Él vendrá en gloria y se llevará a todos los que creen en Él, que estemos vivos. Y los que no estemos vivos, ya estaremos con Él cuando Él venga. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré, todo eso dijo Jesús antes de morir, de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Él es el que testifica. Yo puedo hablar aquí una hora, pero el que testifica es el Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará lo que va a venir. Así que entendemos entonces que el Evangelio de Juan es toda una vivencia, es todo un mensaje para confirmarnos la salvación, para que no tengamos dudas. ¿Se acuerdan que el tema central del Evangelio es que no dudemos, es que creamos y que seamos salvos? Entonces, hoy la intención de Dios para tu vida es que tú seas confirmado en la fe, que tú entiendas el misterio de Dios y que tú lo encarnes y lo hagas tuyo y sea parte de tu vida. Y el Espíritu de Dios está aquí para testificarte, para enseñarte, para confirmar lo que yo hoy estoy diciendo. Pero la Biblia dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso es importante enseñar la palabra, para que las personas puedan creer. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan hoy, en el capítulo 1, versos del 9 al 14. Yo te invito a que ahí donde estás, te vuelvas a Jesús y le digas que tú crees en Él, que tú crees que Él es el Hijo de Dios y que vino a la tierra en Jesucristo, que murió en una cruz por tus pecados
que resucitó de entre los muertos y que hoy el Espíritu de Dios venga a morar en tu corazón. Yo te invito para que hagas esta oración. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo.